¿Qué tal? Muy buenas noches con todos los amigos que siguen esta transmisión. El día de hoy desde el programa vamos a iniciar una nueva faceta en lo que se refiere a Camarón Lector, justamente con todos los integrantes como Camarón Lector Podcast. El día de hoy estoy acompañado de mi amigo y compañero Milton. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Tim, ¿qué tal? Bien, acá contentos con esta faceta que está saliendo recién hoy día. Es una nueva cara que queremos mostrar con Camarón Lector, aparte de nuestros trabajos literarios. Este trabajo que vamos a hacerlo de manera más espontánea, ¿no? Acá no hay libreto y se trata de un podcast que se está poniendo muy de moda, bueno, ya está de moda hace tiempo. Y ahora... Y la idea es seguir compartiendo y llevando información, ¿no? Bueno, somos tres. Justo también iba a venir Juan Carlos Gamarra Salazar, así es, que es el tercer integrante, y bueno, está de viaje, ¿no? Él siempre... Juan Carlos, disculpa, hoy día efectivamente estaba ocupado, no podía estar acá, y bueno, ya en otra oportunidad va a estar en la siguiente seguramente. En la siguiente seguramente. Y para conversar temitas, ¿qué temas vamos a tocar en este programa, ¿no? A veces cositas que se quedan fuera de los libros, datos curiosos, temas de la historia de Camaná, temas de cultura, temas de personajes, cosas que nos quieran preguntar también las personas que están siguiendo la transmisión. Y nos pueden consultar que quieran saber sobre Camaná, ¿no? Y en este primer programa justamente nosotros veníamos ya conversando durante la semana. Acabamos de cumplir, ¿no? 486 años de fundación española, ¿no? Así que vamos a hablar netamente de Camaná. Parece redundante, pero no hay muchas cosas todavía que no se han dicho de Camaná, ¿no? Sobre todo, Milton, ¿desde cuándo vive gente en Camaná? Empecemos por ahí, ¿no? Para que la gente se tenga una idea, porque todo el mundo dice 486 años, ese es de la Fundación Española, ¿no? Claro. Pero ¿qué registro tenemos de las primeras personas que aparecieron aquí en Camaná? Estamos hablando de miles de años, ¿no? Estamos hablando de más de 10.000 años. Hay un estudio, ¿no? Que hecho con carbono 14, que bota la edad de 12.000 a 13.000 años. Exacto. Y mire, tú has tocado algo muy importante para que la gente sepa, ¿no? O sea, la historia de Camaná es muy amplia y tenemos ocupación humana de más de 12.000, 13.000 años, no es lo que se vota. Y lo que es también muy importante es que se podría decir, se tiene registro, que las primeras personas que aparecieron aquí justamente en la región estuvieron aquí en Camaná, es de la que se tiene registro. Sí, hay dos lugares exactamente. Uno es la quebrada de Hawái, que pertenece a la provincia de Camaná. El otro es otra quebrada que queda en el departamento de Moquegua, es la quebrada Talcahuey, ¿no? Que es un nombre parecido, que más o menos tienen la misma edad. Sucede que acá en Camaná ha habido estudios de un científico norteamericano, Daniel Sandwich, que vino ya hace la década del 90 más o menos a hacer unos estudios. El profesor Augusto Mogrovejo en aquella época apoyó mucho, lo llevó a la zona. Y bueno, tenemos ahora ya lo que pasa es que una importancia tenemos a nivel de la población más antigua, ¿no? Que ha desplazado a otras poblaciones que antiguamente se hablaba de guitarreros, se hablaba de otras poblaciones que quedaban en la sierra. Y eso que sabes peruana, que sí, aún se mantiene alguna información de esa, pero como que ya poco a poco, inclusive en los colegios se sigue repitiendo ciertos errores, pero la población, sobre todo, se dio de norte a sur y se dio por el mar, ¿no? Creo que eso ya es un hecho, ¿no? Ahora, estos primeros camanejos eran migrantes, ¿no? O sea, eran migrantes, claro. O mejor dicho, era una población que era nómada, no era sedentaria. Claro. Se sabe que por esta quebrada de Hawái accedían a las zonas altas de nuestro departamento, de nuestra región, y por piedras que han hecho, piedras que solamente en ciertas zonas de Cotahuasi vivían un tiempo ahí y bajaban. Como puntitas de lanza, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esos fueron los primeros pobladores camanejos, que posteriormente José María Morante da en llamarlos los changos, ¿no? Los changos, así es. Los changos siempre hemos escuchado hasta en los guachanacos, ya en historias, en cuentos, en narraciones, fueron los primeros pobladores, pero científicamente quienes eran conformados los changos eran pues estos pescadores y todavía, digamos, el concepto de Camaná, ni hablar, pues, ¿no? O sea, la palabra es simplemente un valle, ¿no? Parece entonces un valle que favorecía, ¿no? El valle favorecía lo que era la vida para los pobladores de ese entonces, como tú has dicho, 10.000, 12.000, 11.000 años, que eran nómades. Y yo sobre todo veo el tema de que si estaban en la playa, hay algo muy importante que a veces no se dice. O sea, la relación que tiene el camanejo con el mar es impresionante, es milenario, ¿no? O sea, yo creo que el primer dios
que hemos tenido aquí en Camaná, yo digo, los primeros pobladores, definitivamente estaba ligado a una cosmovisión que tenía que ver con el mar. El mar proveía los alimentos, ¿no? Un poco diferente, yo creo que ha sido a las personas ya que luego ya vivían en la zona andina, ¿no? Ya que tenían al sol un poco más como máxima, digamos, deidad, ¿no? En cambio, yo creo que la concepción ha sido un poquito, la cosmovisión era un poco distinta, ¿no? Y con el transcurrir de los años, estos changos, bueno, se han establecido en Camaná, ha sido una cultura local. Sí. Lo que sucede, y de acuerdo a estudios de antropólogos, de historiadores, es que esta población tampoco no llegó a formar una gran civilización, como ha sido en otras ciudades de la costa del Perú, como ha sido Nazca, claro, en el norte Chimú, Chavín. Pero, y esto se debe, dice, por el tema de que el río a veces les invadía sus pequeñas zonas agrícolas, el mar también salía, sismos, claro, terremotos, pero igualmente ha habido otras poblaciones ya de culturas formadas a lo largo de los siglos, de los milenios incluso. Sí, eso es bueno decirlo, ¿no? Porque la gente empezaron a venir a Camaná. Claro, ya hubo migración, ya un ir y venir, yo creo, ¿no? Y hay mucha influencia también de otras culturas, ¿no? Lo que se ha encontrado por sí en el hospital es, yo creo en el hospital que claro, se tiene que inaugurar por en el hospital, justo en la zona de la cochera del nuevo hospital de Camaná, ¿no? O sea, lo que hay ahí es totalmente Wari, ¿no? O sea, ya lo han dicho, o sea, la influencia, sabemos que los Wari, antes de los Incas, era el gran imperio del Perú. Y los Wari estuvieron aquí. Es el papá de los incas, la cultura Wari. Así es. Entonces, la influencia, digamos, en toda la vestimenta, lo que se ha encontrado ahí, era netamente Wari, ¿no? O sea, todos los camanejos, digamos, si había una forma de vestir, un avance, se podría decir, de la cultura de ese tiempo, era de la mano a todo lo que se desarrollaba en los Wari, ¿no? Antes de los Wari ha habido, bueno, los Wari ya estamos hablando de pre-Inca, claro, ¿no? Antes de los Incas, pero antes ha habido otras culturas que han llegado a Camaná, como ha sido los Nazca. Claro. ¿No? Los Nazca también. Se encontró bastante. En la zona de Huacapuy. Ha habido también influencia de las poblaciones del Valle del Colca, ¿no? Los Coyaguas, los Cabanas. Ha habido, como dices tú hace un rato, un ida y vuelta, ¿no? Porque claro. Ahora nosotros, mira, ¿cómo es, no? Yo digo, para cambiar la mentalidad un poco, tenemos la idea de un ir hacia... El ir a Arequipa, por decir, es como que ir a algo mayor, ¿no? Pero anteriormente, o sea, ¿cómo se hacía? No era por el tema de las quebradas, digamos, ¿no? Para ir para llegar a otra ciudad, digamos, siguiendo el río, ¿no? El río arriba, digamos, ¿no? Entonces, ni hablar, pues no, nada que ver con la quebrada del Toro que conocemos ahora la ruta, ¿no? Era una zona seca. O sea, claro, era simplemente por el costado de las quebradas, ¿no? Donde había agua. Donde había agua. Y también a lo que iba en el tema de la población también de las zonas costeras, la gente a veces no se da cuenta, pero el tema de la leña que encontrabas. A veces vamos a la playa y encontramos, justamente después de que entra el río, por la crecida del río, dadas las lluvias que hay en las zonas altas, el mar bota bastantes ramas, correcto, bastantes palos. Entonces eso servía para hacer fuego, ¿no? Eso también es muy importante. Eso son ramas secas, palos secos, y era muy importante también para la vida, ¿no? El mar te daba eso también, mira, hasta eso te daba el mar, ¿no? Entonces por ahí empezaba, yo creo. La mayoría de estas poblaciones, es decir, estos camanejos antiguos, vivían en las faldas del cerro, sobre todo bajando el río a mano derecha. A mano derecha, sí. Es bueno, nos vamos a saltar muchos miles de años, pero también para que la gente sepa, ¿no? Cuando llegaron los españoles a Camaná, encontraron una gran población aquí en Camaná. Y se estima un promedio de 12.000, ¿está bien? 12.000, 15.000 indios, sí, algo así. Sí, hay diversos conteos. Claro, ajá. O sea, de los primeros camanejos, los autóctonos, los que encontraron aquí, los llamados también originarios, por algunos especialistas, tenían una población aquí en Camaná, como tú has dicho, Milton, y están justamente a la margen derecha del río, ¿no? Para que la gente también conozca y sepa la cantidad, ¿no? ¿Qué pasaba? Que en esa época el Valle de Camaná era un bosque, ¿no? Eso ya lo han descrito incluso ya personas del siglo XVIII, XIX, que el Camaná era un bosque. Y que sepan que el río no estaba bonito, pegado... Era un delta, pero que el delta no se abría acá abajo, cerca del mar, sino se abría desde arriba. Desde arriba se abría. Desde arriba se abría en varios brazos, y esto ocasionaba que esos lagunas, terrenos lagunillas, que si bien eran ricos en agua,
yo creo que servían más para cazar que para sembrar, porque el río es impredecible y no podían sembrar en esa zona. El río era más para, como tú has dicho, más para cazar, ¿no? Y para pescar, en claro. Brazos del río, ¿no? Claro. Pero por eso es que la población se concentra en ese lado. Y la otra zona en donde ha habido poblaciones es en la otra zona seca, que es justamente lo que acabas de comentar en La Pampa. Ajá. Esta pampa de aterrizaje y toda esa franja desde arriba hasta que está cerca al mar, toda esa zona ha estado también poblada. Sobre todo por lo que se ha encontrado, ¿no? Yo la verdad me he sorprendido y, o sea, lejos el tema del agua, ¿no? Pero yo digo, o sea, ya deberían tener un sistema de organización, ¿no? De gente ya que llevaba agua o la transportaba, ¿no? De repente había un tipo de canales, qué sé yo, algo por ahí, ¿no? Ya con el tiempo se han destruido algo porque, o sea, bien lejos, ¿no? De lo que es el río y mira, con todo lo que se les ha encontrado ahí, o sea, sorprende la verdad, ¿no? No es coincidencia que cuando llegan los españoles, los primeros pioneros españoles, porque hay una comisión que viene a ver la zona antes de que lleguen los fundadores, ¿no? Hay una comisión que dice, bueno, acá, señores, este es el sitio. Ajá. Entonces, esa comisión determina que sea en el lugar, como eran otros sitios del país, que los españoles llegaban a sitio donde había población indígena originaria establecida. Entonces, señores dijeron, este es el sitio, acá hay una población, significa que este es un sitio bueno para vivir. Para vivir, ajá. Entonces, por eso es que se funda la primera en Huacapuy, ¿no? Que era una zona alta, milenariamente habitada. Entonces, es ahí donde se da la primera fundación y es ahí de donde ha habido vestigios, ahora ya está todo poblado. Y disculpa, y te has puesto a pensar esto, ahí ya nace el término camaná, yo creo. Claro. Ahí nace el término, o sea, del encuentro, porque ya la palabra camaná, o sea, definitivamente española no está en el diccionario, la Real Academia de la Lengua. O sea, la palabra camaná, para que lo sepa también la gente, es un término de una lengua aborigen o autóctona. Ha podido ser puquina, claro. Esto ha podido ser quechua o ha podido ser quizás aymara, ¿no? No sabemos. Es indeterminado, lamentablemente no tenemos una crónica, pero hay versiones. Hay versiones. Pudo ser camata, ¿no? Que pudo ser camaná. Pudo tener doble C. Sí. Pero el consenso y los registros es de que es castellanizada, se podría decir, ¿no? Y quedó en lo que conocemos hasta ahora como camaná para que la gente sepa, ¿no? Y ahí que se dio un encuentro, un mestizaje cultural, ya con la llegada de los españoles, y desde ahí ya se puede decir que ya se toma la fundación, ¿no? Más bien defendida por don José María Morante, ¿no? Que se dio en el año de 1539, pero aún así hay un montón de estudios. En los años de Morante hay que aclarar que Morante fue cuestionado. O sea, Morante tuvo detrás también un historiador muy importante, el padre Barriga, que tú has personificado la película. En Mi Villahermosa, en el cortometraje. Pero el padre Barriga, aparte de ser sacerdote, era un historiador. Muy, muy leído y sobre todo que era paleógrafo. O sea, el padre Barriga accedió a documentos de la fundación de Camaná y de Arequipa y le mostró a Morante, que era menor que el padre Barriga, le mostró esos documentos y lo orientó para que José María Morante pudiera determinar que Camaná fue fundada antes que Arequipa, que en su momento era cuestionado por algunos historiadores arequipeños, no todos. Hasta ahora todavía ahora ya es un chiste en realidad. No, pero hay gente que todavía lo toma mal, ¿no? Se podría decir, se pican, ¿no? Es un tema picante. Es un tema picante, pero no tiene que ser tratado así, porque al final la realidad, la verdad histórica se muestra con documentos, ¿no? Y ahí está, en los documentos está, ya es aceptado. Lo que se quería, lo que se sabe es que se quería una ciudad que sea anexo entre Lima y Cusco. Correcto. Y definitivamente con salida al mar, ¿no? En ese tiempo las vías marítimas era el principal medio de comunicación, ¿no? Entonces es totalmente entendible, ¿no? Que hayan pensado en Camaná y sobre todo, era muy cerca al Cusco, o sea, si lo vemos en el mapa, ¿no? Había el camino directo, porque también tenían que pasar por Arequipa, es cierto. Tenían que pasar por Arequipa para luego bajar a la zona del litoral peruano. Pero era necesario para los españoles, porque era una época convulsionada, era cuando Pizarro ya empieza
incluso a pelearse con Almagro, ¿no? Y hubo todas las peleas y las luchas. Necesitaban vía rápida, en fin. Camaná se funda y luego, por el tema de los mosquitos, de la malaria, hacen un plebiscito los pobladores. El plebiscito fue solo entre hispanos, Claro, ¿no? Y entre hispanos viviendo en Camaná, porque había otros españoles que estaban de pasadita, o que a lo mejor eran trabajador del máximo. Del máximo. Y entonces esos no votaban, solo eran los vecinos, los más importantes. Los señores, digamos. Los señores. Que tenían títulos, ¿no? Y bueno, deciden por unanimidad 9 meses trasladarse, después, ¿no? sí, a Arequipa. Trasladarse a Arequipa. Y fundan la Villa Hermosa de Arequipa. De ¿no? Arequipa. Pero bueno, fue un periodo que medio oscuro, porque en realidad sabemos que... Milton, disculpa, hay que decir algo también esto. Para que la gente sepa, ¿no? Camaná, o sea, no tenemos un acta de fundación. Sí, está perdida. No sé si, perdida, no sé, pero también no tanto adrede, porque debería estar en Arequipa, ¿no? Y dentro de los libros que se tienen en Arequipa, justamente ese libro, que es el primero que le toca a Camaná, está desaparecido, ¿no? Y es coincidencia, ¿no? Unos dicen que se ha quemado, otros dicen, el tema es que si nosotros tuviéramos esa acta de fundación que ha debido existir, esto, sería más fácil probar todo, la fecha y todo. Sí. Hay mucho de esos documentos de la época que se han encontrado accidentalmente también, o sea, porque no es que han estado en un sitio determinado, ¿no? Se han encontrado incluso algunas actas de la época de la fundación, no la de la fundación, contemporáneas en notarías antiguas, traspapeladas, y ha sido todo un descubrimiento, pero no tenemos la acta original. Claro. Pero bueno, estábamos comentando de lo camanejo, luego pasamos que hubo un momento en donde había pobladores camanejos originarios, que eran los curacas. Claro. Y eso es bueno que la gente sepa, ¿no? Porque cuando llegaron los españoles... no están en la historia, sino no están en la historia. Hace poco recién hemos hecho, los dos, conjuntamente una investigación. Y hemos dado a conocer algo, ¿no? O sea, que cuando llegaron los españoles encontraron también aquí, digamos, como la máxima autoridad, digamos, de aquí de Camaná, ¿no? Y estas personas, o sea, de cierto modo, entraron al sistema, ¿no? Al sistema de español con ciertos beneficios, ¿no? Como este caso eran los curacas, ¿no? Entonces, que luego se convirtió el nombre en caciques. Sí, un nombre importado. Un nombre importado porque viene de Centroamérica. Sí. Pero curacas es el término correcto. Y hemos rescatado algunos nombrecitos, están inclusive en una publicación en tu revista Camaná Hermosa. Ahora tenemos unos saluditos, está indicando justo Alex. Vamos a verlos. La gente... Un saludo para mi amigo Alfredo Gutiérrez, interesante aporte para la opinión pública de Camaná y el mundo. Seguir innovando, felicitaciones. Gracias, Alfredo. Amigo Santiago Vizcardo Bustamante, saludos para el amigo Cito Carrillín, saludos para Carrillín, claro. Es bueno la gente que nos sigue, ¿no? Es bueno. Y es importante, Milton, justamente este tema de lo que es la fundación, para que la gente, o sea, tenga también idea, ¿no? Porque a veces decimos 486 años nomás tiene Camaná, no, Camaná tiene mucho más años, ¿no? Y llegaron los españoles y digamos que tampoco, en el sistema organizacional, digamos, ¿no? Sí hubo un borrón y cuenta nueva, pero población autóctona, camaneja, siguió habiendo aquí, ¿no? Eso también para que la gente es bueno que lo sepa, y a partir de ese momento es que ya se castellaniza la palabra Camaná, ¿no? Que puede ser de Camata, de Caman, también dicen algunos. Para mí que tuvo hasta doble C de repente, ¿no? Por el tema de cómo se escribía, ¿no? En el tema del quechua, del aymara, del puquina, ¿no? Entonces, eso es bueno que la gente también conozca y sepa, ¿no? Posteriormente, la población todavía era... se dio la construcción de algo muy importante. Es ahí, recién llegados los españoles, que se construyen las bodeguillas. Claro. Que se construyen las bodeguillas, también hemos hecho un artículo sobre ello, para que la gente conozca y sepa, y se construyeron las bodeguillas, ¿para qué? Los españoles tenían, el tema de la religión católica, y en las misas se consumía el vino, ¿no? En las misas y en su hábito diario, porque ellos tenían la costumbre de tomar vino, mucho vino, y el tema de la pasa también, ¿no?
porque las bodeguillas no solo sirvieron para almacenar el vino que habían producido, sino para almacenar la uva y las pasas, ¿no? ¿Por qué? Porque era un producto muy cotizado, ¿no? Inclusive una variedad de uva que tenemos hasta ahora, que es la uva Mollar. Ya. Hasta el día de hoy. Una uva ¿no? negra. Una uva negra, ajá. Y especial, ¿no? También para hacer vino en ese entonces, porque el pisco aparece mucho después. Mucho Primero después, todo fue vino. Ajá. Pero era muy cotizado, si podemos terminar la idea, ¿por qué? Porque en esa época, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? 1550 y algo, 60 y algo, 66. De la mitad del siglo XVI. Era muy cotizada la pasa y el higo seco. La pasa y el higo, la gente también, para que sepa. Cusco y en el Alto Perú. Potosí. O sea, en Potosí. Ya, claro, o sea, era un producto muy cotizado porque acordémonos que en esa época recién se iba a empezar a introducir el cultivo de la caña de azúcar. No había caña de azúcar. Claro, no había caña de azúcar. Entonces, eso también. lo dulce que los humanos nos gusta mucho, los seres humanos nos caracterizamos por tener la una energía. afición al dulce, al azúcar, porque es energética, y necesitaban un producto de ese tipo para endulzar sus alimentos. Entonces, y definitivamente incluso como para un dulce, un caramelo. Y que sea seco y que se conserve, ¿no? Y creo que la pasa y el higo, caían según estudios que nuestro amigo Elar Fuentes publicó en uno de sus libros, los cultivos que de esa época había en Camaná era el maíz, claro, para la harina, y era la uva y era el higo. O sea, no había más. La caña de azúcar ni pensarlo. Ni pensarlo, la caña de azúcar. Por ahí algunos olivos creo que empezaban a introducirse. Ajá. Sí, ya claro, para el tema del aceite también, ¿no? Pero en su mayoría eran otros, ¿no? Y hay en registros notariales, ¿no? Inclusive todo lo que se vendía aquí en Camaná, todo el intercambio comercial que había, todo lo que se llevaba en recuas de mulas, inclusive hasta los borregos también formaban parte de las recuas y las llevaban algunos hasta las zonas altas de aquí de Camaná y otros que se iban hasta Quilca. Bueno, Quilca era el puerto, digamos, ¿no? El puerto por su excelencia de Camaná, para ser llevado a otros lugares, ¿no? ¿Qué podemos destacar, Tim? No sé, se me ocurre ahorita, estamos hablando ya de la época ya post-fundación y de los primeros productos. ¿Qué podríamos destacar en la época del virreinato? O sea, durante todo el virreinato, que es un periodo que Camaná no tiene mucho registro histórico. Hay cosas, pero no hay abundante. Claro. Pero ¿qué podemos rescatar Lorenzo de las Llamosas, de identificación? Lorenzo de las Llamosas, ¿no? Sí, creo de lo que sabemos de esa época del virreinato, que en realidad no es mucha. Se destaca, pues, resalta. Lorenzo de las Llamosas era el primer poeta no solo camanejo, sino el primer poeta de acá, de toda la región. Claro, ajá, y el más conocido en Lima, en todo en lo que era el virreinato. Así es, salió hasta Europa. Iba a Europa y bueno, y cuentan, ¿no? Que él inclusive el maestro de las 7 plumas. No sé si exagerarían, ¿cómo sería en ese tiempo, ¿no? Pero él, el caballero de las 7 plumas, inclusive componía al instante. Y bueno, era un tema de que él se hizo muy conocido y supuestamente era tan bueno que lo llevaron hasta la misma corte del rey, ¿no? Claro, él tuvo una oportunidad que se va a Lima, era un noble también, o sea, no era un ciudadano común, era un noble español que se va a Lima y ingresa a la corte del virrey, y dio la casualidad que ese virrey en Lima, lo cambian, llega otro y ese virrey regresa a España y él lleva a su grupo de gente, le encantó lo que hacía Lorenzo de las Llamosas, se lo lleva a España. Y en España, bueno, ya también destacó. Otro tema para destacar en el virreinato de Camaná. Ha habido mucho el tema de la agricultura, ¿no? Camaná ya durante el virreinato se introdujo la caña de azúcar. Claro. Y eso ya es el siglo XVII, digamos, ya 1600. Se introduce en el siglo... Sí, 1600. Sí, incluso 18 ya también. Ya un poco tarde. Claro, con Flores del Campo, con ya los con los dueños de la hacienda terratenientes, ajá. Sí. Ya que se comienza, y también con ello la esclavitud, ¿no? Ya empieza a llegar muchos de los... Ya habían traído, ¿no? Los españoles, pero se incrementa. Se incrementa porque se necesitaba gente, o sea... mano laboral, ¿no? Se necesitaba gente que trabajaba mano de obra, que trabajen sobre todo. Y no era que, lo que he encontrado bastante, a que todos tenemos la idea, o sea, no es que llegaba la gente de África de frente a Camaná. Ya venían de Centroamérica, venían de diferentes países del norte, ¿no? De Perú,
y ya iban bajando y había un comercio tremendo, ¿no? Hemos tenido bastantes personas, bueno, hasta yo y mi familia, ¿no? O sea, tengo de afrodescendiente, bastante, ¿no? Según lo que he podido rastrear, porque ya se comienza a dar la mezcla, ¿no? Se comienza a dar la mezcla de lo autóctono, lo español y ya lo afro, ¿no? Es que yo creo que mientras más orgulloso uno se sienta de su tierra, de su lugar, significa que también ese arraigo significa más mistura, ¿no? Más mezcla, porque Camaná y cada ciudad antigua del país significa mezcla, significa que ha habido influencia de diferentes personas. Y la historia se repite, países, ¿sí? Se repite así como en Camaná. Bueno, que Camaná, para que sepa, tiene la gente, es de las primeras ciudades fundadas por los españoles, ¿no? Entonces, la misma historia era en las otras que había hacia el norte, ¿no? Desde Tumbes hasta el sur, ¿no? Hasta lo último, Arica, digamos, ¿no? O Tacna. Entonces, eso había, ¿no? Esa historia se repetía del tema del mestizaje, ¿no? Y de ahí, luego de bueno, ya que se estaba dando estos temas del sembrío de la caña de azúcar, ¿no? Que ya comercialmente, digamos, a los dueños de los terrenos, de las tierras, esto les iba muy bien pues, económicamente, ¿no? Ya hubo un tema, ¿no? La llegada de los migrantes chinos aquí en Camaná. Ya, claro, o sea, ya estamos saltando al siglo XIX, ¿correcto? Al siglo XIX. Claro, y eso viene de consecuencia de Ramón Castilla y todo eso. De la abolición todo este movimiento de la abolición que hubo, que a diferencia de Estados Unidos, hay que decirlo, ¿no? O sea, no fue un tema en realidad de que querían hacer valer los derechos de la población. No fue algo tan romántico, digamos. Sí, no fue romántico, fue un tema de intereses en realidad. Sí. Fue un tema de intereses, pero bueno, se dio. Se dio, y eso es importante. Y de ahí, por eso es que Santos Pastor en el siglo XIX cuenta él, ¿no? Él ha vivido personalmente todo ese proceso, él ha visto todas esas historias. Porque hay que decirlo, o sea, Santos Pastor nació y todavía dentro del sistema de la esclavitud. Y posteriormente es que se dio la abolición y él ya tuvo, ¿no? Todas las facultades de una persona, ¿no? O sea, la libertad de una persona libre, ¿no? O liberta, como la llamaban. Liberta, claro, como se llamaba en ese entonces, ¿no? Entonces, es un proceso que se dio, y bueno, como justamente comentamos, llegaron los chinos a trabajar, y hay registro de ello, ¿no? Llegaron a trabajar en todo lo que eran las haciendas azucareras, ¿no? Con contratos también llamados de semi-esclavitud, y un poquito que, bueno, para que la gente conozca y sepa, ¿no? Los primeros chinos que llegaron aquí a Camaná, o sea, chambearon y de verdad que trataron de salir adelante, ¿no? Inclusive algunos que han llegado, he visto un reportaje que llegaron a ciertas zonas donde había extracción de guano, mira, o sea, de 50, un ejemplo, que llegaban a esa zona, tenían la mala suerte de llegar a esa zona. Era la peor zona para la peor zona. Donde llegaran a trabajar. Sí, lo que pasa es que ellos salían, ¿no? de Cantón. De un puerto, bueno, en este momento se me da el nombre, pero salían con un contrato de semi-esclavitud, ha sido llamado así ya, aceptado, porque era un contrato mal pagado. Medio mentiroso. Pues, mal pagado los chinos. Porque, claro, les ofrecían mucho más de lo que iban a recibir. Estamos hablando de 1860 aproximadamente, donde llegaron sobre todo al Callao, y de ahí ingresaban a la isla del Guano, que eran por las Islas Chincha, a los ferrocarriles también que era otro sitio. Eran los dos sitios, dicen, más fuertes, en donde ellos no querían ir, pero bueno, les tocaba. Porque ya su contrato establecía que debían cumplirlo y no había que el Ministerio de Trabajo, nada. Entonces, no era bien fuerte para ese tiempo. Entonces mucha gente está incluso enterrada en esas islas, muchos chinos están enterrados en esas islas porque ahí morían y ahí mismo los enterraban. Bueno, en el caso de Camaná no fue tan fuerte, felizmente. Llegaban haciendas que obviamente el trabajo era agrícola fuerte, pero no era tan pesado ni posiblemente se hayan dado abusos tan extremos. Y yo creo que saliendo de esa época que tuvieron los pobladores, los chinos, ¿no? Los migrantes chinos, ya se establecieron en la sociedad. Y es por ello que Antonio Raimondi, cuando recorre el Perú, llega a Camaná, y ese es un registro que está en varios libros. Correcto. Que no chifas, ¿no? Porque el término chifa, esto viene mucho después. Es después. El siglo XX, el registro de los primeros restaurantes regentados o conducidos por migrantes chinos está aquí en Camaná, ¿no? Y eso sorprende a Raimondi, ¿no? Raimondi lo llama posada. Posada. Sí, posada. Sí, posada. Por ahí menciona otro nombre, pero eran restaurantes chiquitos, fondas.
Fondas chinas, claro. Sí, sí, sí. Y en Camaná menciona una muy importante. Que definitivamente arroz chaufa no creo que haya encontrado ahí. Pero sí. La del Chino Santa María. Que quién habrá sido el Chino Santa María, pero Antonio Raimondi lo ha hecho famoso, sí, para la posteridad. El Chino Santa María, que seguramente comió y le sirvió bien taito. y ese chino tenía una fonda cerca al pueblo, menciona Raimondi. Pero menciona también 3 fonditas más, pero así, fonditas. Pero 3 para un pueblo tan chico. Sí, sí. La verdad que sorprende, ¿no? Yo digo bueno, ya quisieran otras ciudades tener ese placer y ese gusto, ¿no? Porque cada que se hace un libro de la historia del Chifa, mencionan a Camaná, ¿no? Y nosotros, o sea, también hay que saberlo, tenemos bastante población china aquí en Camaná. Algunos ya han perdido los apellidos, inclusive bueno, por el tema del mestizaje étnico también, algunos hasta los ojos rasgados, de repente, que es lo que más resaltan, ¿no? De los chinos. Pero están ahí, ¿no? Algunos, inclusive, mira, Milton, el día de China, digamos, se celebraba aquí en Camaná. Correcto, sí. Y se ha perdido, ¿no? Ellos tenían un día que celebraban su cultura china. Eso ha sido en la década del 40, 50. Se reunían, disculpa, en el hotel de turistas, todos los migrantes chinos. Hay unas fotos. Que se ven en internet, pero esa reunión del hotel de turistas es más bien porque llegó un cónsul de China, y los chinos de ese entonces, que ya estaban mayores, en esa época, por eso ha sido en la década del 60 ya, creo yo. Estaban mayores ya esos chinos y lo recibieron al cónsul, y hay una foto muy bonita que ha quedado para el recuerdo. Pero antes de todo esto, estoy hablando desde la década del 20, 30, ya había chinos emergentes, chinos emprendedores que les iba bien ya en sus negocios de abarrotes. Para que donen la pileta. En la década del 40. Ya eran pudientes, ¿no? Esos chinos. Y tenían, dice, un local. O sea, yo he logrado conversar con ya hijos de esos primeros chinos, pero que se acuerdan que tenían un local en donde se reunían. Era un tipo de beneficencia china, pero era como un sitio de reuniones, y que incluso ahí tenían sus rituales chinos, porque ellos, estoy hablando de hace 100 años, entonces ahí incluso había la imagen de dios héroe chino que se llama Wan Yu. Ajá. Inclusive hay unos descendientes chinos aquí en Camaná que el nombre de ese guerrero le han colocado justamente a su galpón de gallos, Sí, pues entonces estamos hablando de que Camaná es parte de una fusión de diferentes culturas. La cultura china, la población china definitivamente es la población que más ha aportado culturalmente y etnográficamente incluso. Antes de ello también ha habido mucha fusión también con los migrantes de la población que vino en esclavitud del África también. Claro. Por eso tenemos también todos rasgos, algo característico. Y justo, mira, nos pregunta, un saludo y un agradecimiento para Rita Afata Quispe, nos pregunta: ¿cuál sería su opinión particular sobre los migrantes en la ciudad de Camaná? Bueno, ya vamos a llegar a la época actual, ¿no? Porque estamos yendo poco a poco, porque luego otra población migrante fuerte son los palestinos, o los italianos. Primero fue la población italiana, que primero los italianos, paralelamente a la población, a los migrantes chinos. A los chinos. Ya llegaron los italianos. En la segunda mitad del siglo XIX, que también vienen en una situación de huyendo de la guerra, siempre se escucha mala, eso. Porque claro, Italia... De la primera, segunda guerra mundial. No, estamos hablando de... Antes, perdón, 1800, siglo XIX. Del siglo XIX. Está bien. Hubo una revolución, Garibaldi, hubo un revolucionario italiano, hubo problemas, en fin, mucha gente italiana salió a todo Sudamérica, incluso a Norteamérica, ¿no? Estados Unidos. O sea, en realidad dice que la población italiana es la que ha tenido más influencia en todo el mundo por esta cantidad de personas que han salido, y ha influido mucho. En Perú ha influido bastante, en Lima lo vemos en diferentes situaciones. En Camaná no tanto. Hay apellidos todavía uno que otro que han llegado hasta estos días, ¿no? Pero no tanto como los chinos. Pero sí hubo en el siglo XIX mucho italiano. Hubo bastante italiano. Eso es por siglo XIX, me dices, claro. Sí, que bueno, han pasado los años, se han ido casando. Algunos han perdido apellido por tema de que tú sabes que si son poquitos, los que son más van a quedar más el apellido del otro. ¿Y luego llegan los palestinos?
Y luego llegan los palestinos ya a finales del que siglo XIX. los conocidos como turcos. Los turcos. Que la gente, los turcos, dicen, pero bueno, en que realidad no son tan turcos, ¿no? No son turcos, palestinos, ¿no? No son turcos, sino que era la costumbre de esa época que venían con pasaporte turco. Del turco otomano, ¿no? Del imperio. Así es, venían con ese pasaporte porque los turcos habían dominado Palestina en esa época y salían con ese pasaporte. Claro. Pero en realidad ellos son palestinos y hasta ahora... Ahora en la guerra veo que algunos comparten, ¿no? El tema de la guerra que hay con Israel y todo, y es su nación, bueno, por eso se sienten algo sentidos hasta el día de hoy, ¿no? Creo que esas son las 3 migraciones más fuertes que ha habido, ¿no? China, italiana, Palestina. Sí, y claro, de las migraciones que hemos tenido, y luego ya entramos, digamos, al siglo XX, ya con una camaná, digamos, que ya comienza ya a tener una propia conciencia de pueblo, digamos, ¿no? Creciendo y desarrollándose con ciertas instituciones, y a partir de la década del 60, digamos del 50, 60, ya se comienza a dar la migración interna fuerte. Correcto. Y no solo, la migración interna no solo se dio, bueno, en Camaná, digamos, ¿no? Sino en todas las ciudades de la costa del Perú. La mayoría de población de la sierra comienza a ir, ¿no? A migrar a lo que son las ciudades de la costa. Y esto se da porque el gobierno, también hay que decirlo, centralizaba mucho, digamos, el tema con los apoyos o las entidades a lo que era las ciudades de la costa, ¿no? Y por buscar instituciones, digamos, temas de salud, el mismo trabajo también, es que la gente comienza a migrar, ¿no? A partir de la década del 60, de la zona alta a lo que es la costa. Pero primero hay otra migración interna, o sea, una migración interna de nuestra región. Estamos hablando de la década del 20, 30, cuando... Esto lo estuve viendo cuando estuve haciendo el artículo de la Hacienda Puchún. Los primeros migrantes que llegan a la hacienda, los primeros trabajadores eran de San José. San José, Chule, de Monte Guayabo. Y ahora que tú has dicho, mire, un datito así que para que la gente sepa, el tema de la unión de Puchún con el tema de San José, o sea, el río, lo pasaban, el San Palmo, José y Puchún eran San integrados. José era integrado, ¿no? Sí. Porque ahorita no es como mucha ahora gente... que está que como que dos pueblos... No, es que la gente distintos. lo ve como que tiene que darse la vuelta, Toda la por, vuelta por el puente. todo, Antes no. era hasta botes. Había. Es más, había botes y la gente pasaba para el colegio, tengo entendido, del Palmo se pasaban a San José. Correcto. O sea, hacían en época de baja avenida del río, hacían un puente de palos. Exacto. Y eso ha sido por mucho tiempo. Y tú, discúlpame, ¿tú crees que de acá a un tiempo ahí no va a haber un puente? Es necesario también? un puente. No yo sé creo si que va a haber. En San José o un poquito más arriba, cerca del Cardo. Ajá. Pero es necesario. Va a haber un puente, yo creo, con los años, 30 años. Pero sí, estaba integrado tanto así que como te digo, los primeros trabajadores eran de San José. Bueno, otra migración que ha habido es de Cotahuasi, de Pampacolca, de Chuquibamba, de diferentes poblados, ciudades de nuestra región que han llegado a trabajar en el molino, y después se da luego la migración que tú estás comentando, que es de fuera de nuestra región. Justamente comentan esto sobre la familia Parodis, y bueno, son de Italia, ¿no? Es conocido, correcto, ¿no? sí. El señor Parodi, hay un dato en la monografía de que él empieza a desecar ciertas lagunas. Aurelio Parodi, a trabajar ciertas tierras que la gente lo tomaba como que... ¿Qué está haciendo, no? O sea, como que... Es el gringo loco. El gringo loco, bueno, decía. No sé si le decían así, pero no, me imagino. está en el registro de que la gente decía eso. Porque claro, lo tomaban como... Y él al final atinó, o sea, en el sentido, fue un visionario, ¿no? Digamos, porque él trabajó bastante la tierra que la gente la veía como que era tierra perdida, digamos, o no apta para la agricultura. Es que había que, claro, dar las condiciones. Trabajarla la tierra, ¿no? Claro, están preguntando también sobre el exalcalde Lucho Saca. El apellido Saca es palestino, turco, ¿no? Palestino. Claro, mira, yo creo que de la migración palestina, el más destacado, así ahorita rápidamente, ya que lo dicen, creo que puede ser Lucho Saca el que más ha destacado de los migrantes. Los palestinos, ¿no? Sí. Claro, que él ya nació en Camaná, Lucho Saca, si no me equivoco. Claro, sí, su papá era Manuel Saca, un palestino que tuvo una tienda, un bazar, donde es ahora la librería Juventud. Mira, ahí tenía su bazar el papá de Lucho Saca, porque Lucho Saca ya murió también hace muchos años, y bueno, él fue alcalde. Y ahora, sobre el tema de la migración interna, sobre todo se daba porque ya se empieza al tema del cultivo del arroz, y para el arroz se necesitaba bastante mano de obra. Entonces, para la cosecha de arroz es cuando ya empieza a venir
en mayor número por un tema laboral, más gente de las zonas altas. Y estos ciudadanos, estas personas, solo venían por temporada de cosecha y se regresaban a su pueblo, ¿no? De las zonas altas. Pero muchos de ellos ya se empiezan a quedar en Camaná. Se empiezan a quedar y comienzan a ver otro tipo de trabajos, ¿no? Que les permita subsistir hasta que llegue la próxima campaña, ¿no? Ya no regresan muchos de ellos, y es donde se da el incremento de la población, ¿no? Ya aquí en Camaná el tema de, por decir, ¿no? De los pueblos, de los pueblos jóvenes, digamos, el primero es Santa Luzmila, si no me equivoco. Santa Luzmila y el Carmen estaban ahí cerquita, pero creo que dentro de lo que es el cercado de Camaná, o sea, es Santa Luzmila, el más chiquitito, digamos, porque para ese tiempo era la periferia. Pero lo primero que se comienza a poblar, más allá del cercado de Camaná, digamos, para ese entonces, era el pueblo joven Santa Luzmila. El pueblo joven todavía se llama el tema ahora de Santa son asentamientos No, humanos. ahora, ajá. Y luego pasa en el 70, el primer, mira, de Samuel Pastor, de La Pampa, el primer, digamos, entre comillas, ¿no? De los más de 130 asentamientos humanos que tiene ahora el distrito, el primero es en el año 71 San Antonio. Ya, San Antonio es el primero, que es antiguo, detrás de la fábrica de hielo. ¿Y por qué yo digo? ¿No? Porque está justo pegado a lo que es la sequía. Ajá. Y el agua vital. El año 72 entra la gente al Carmen, más de 500 familias. Había un negociado con el dueño que lo tenía botado del terreno, se negaba a darlo, pero es gente que necesitaba, ¿no? Y apoyados por el gobierno militar de ese entonces, es que entran justamente a lo que es a poblar el Carmen, ¿no? De ahí ya viene el Juan Pablo, de ahí ya viene el Túpac, y se da este tema de los asentamientos humanos, sobre todo en todo lo que es la zona de Samuel Pastor, ¿no? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? Lo mismo también se da en Puchún, ¿no? En Puchún siempre conservó su nombre, pero Puchún es inmenso, ¿no? Ahora hay Santa Mónica, San Isidro. Todo se ha ido dando muy rápido, ¿no? O sea, sí. Estamos hablando, mira, de cuántos siglos de historia de Camaná, en donde ha avanzado lentamente, no solamente el crecimiento de la población, sino también avances, ¿no? De necesidades básicas. Pero ahora estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX hacia acá. Hay crecimiento exponencial en la población. Ahora, yo te digo algo, Milton, ya somos una mezcla de todo. Correcto. Una mezcla de todos, de todo. Y es bueno que la gente también sepa, ¿no? O sea, para sentirse orgullosos de quiénes son. Por decir, yo te pongo de ejemplo, ¿eh? Yo no he nacido en Camaná, ¿no? Y accidentalmente, pero me considero camanejo. En esa época había un poquito la tendencia de que te ibas a Arequipa, las mamás iban a Arequipa a dar a luz. Por decir, yo no he nacido en Camaná, pero yo digo, yo soy camanejo, ¿no? Y algunos se sorprenden y dicen, pero... No, hay varios cigüeños que se le rompen la fuente a la mamá y a mitad de camino. Sí, y me reclaman, me dicen, pero ¿por qué no? Yo pensé que era... Mi familia, bueno, es de Camaná, pero en el año 85, en que yo he nacido, esto justamente se dio de que yo nací por cesárea. Y tuvieron, por el tema del sistema de salud que había de Camaná en ese entonces, me tuvieron que llevar a Arequipa por seguridad, como muchos de mis contemporáneos, de mis amigos que hemos nacido en Arequipa. Pero, mira cómo hacían. Nacíamos en Arequipa y venían y nos registraban en Camaná. O sea, y es lo que yo comento, ¿no? O unos me dicen, no, pero tú no eres camanejo. Digo, pero tu partida de bautizo sí es todo es de Camaná. Pero mira cómo hacían, ¿no? No, pero no has nacido acá, me dicen. Bueno, y ese es también un mensaje para que la gente sepa, porque yo creo que para ser camanejo no hay necesidad de nacer acá. Exactamente, eso quería decirte, pues, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que, mira, no se trata tampoco de ser tan patriotero, chauvinista, digamos. Claro. Se trata de corazón, de identidad, pero tampoco, o sea, hay que querer tu tierra, eso sí, pero sin irse a los extremos, ¿no? Claro. No es necesario irse a los extremos, pelear porque yo soy esto y tú eres el otro y vamos a ser enemigos. Claro. Lo correcto es querer nuestra tierra, nuestras costumbres, pero no irnos a un extremo. Y sobre todo que, o sea, la concepción también ya tiene que cambiar, ¿no? O sea, Camaná, ¿qué población tenemos? Más de 60.000 personas tenemos en Camaná. Entonces creer que Camaná sigue siendo el mismo grupo de familias que viven alrededor de la Plaza de Armas, y bueno, ya no es eso, ¿no? O sea, Camaná es mucho más grande, con el tema de sus distritos, con el tema de la población que tenemos actualmente. Negarnos a ellos, o sea, sería negar a la realidad, ¿no? Negar a algo que, o sea,
vemos día a día, pues, ¿no? Y a veces la gente reniega. Yo digo esto, dicen, no, el tema del crecimiento poblacional, pero eso es algo que se da pues naturalmente como un fenómeno social a nivel de todas las ciudades, ¿no? O sea, no hay ciudad en el mundo que no haya crecido, no hay ciudad en el mundo que no haya, no hay ciudad en el mundo que no haya recibido gente migrante, ¿no? Por decir un ejemplo, es más, en Italia, hay pueblos que se les ha ido toda la gente joven y ahora te están pagando, están rogando a la gente, están rogando a migrantes, a personas de todo el mundo para que vayan a esos países jóvenes con tu familia, porque lamentablemente dadas las circunstancias, ¿no? O los temas que tengan esas ciudades, se han quedado con pura gente anciana, ¿no? No tienen, ¿no? Me acabo de acordar de algo que se nos está pasando seguramente, y no sé, seguramente ya estamos también llegando al tiempo, ya Alex nos comentará dentro de un ratito, pero hay un tema que es importante, el tema del locamanejo. Claro. Locamanejo, pero locamanejo... ¿Qué es locamanejo? ¿No? La gente dice... En el sentido de que por mucho tiempo el ser camanejo era incluso ser mencionado de una manera hasta despectiva en algunas situaciones. Bueno, lo que tú has dicho. Nos toman pues de tontos, ¿no? Claro, históricamente ha habido. Históricamente, y yo, bueno, a mí me da risa, ¿no? Porque, bueno, yo de tonto, poco, yo creo, de verdad. Hay menciones de Ricardo Palma. De Ricardo Palma. Pero Ricardo Palma no lo lleva tan a mal. Más como que Ricardo Palma nos toma de tercos. De tercos. De tercos, de testarudos, ¿no? Pero sí en Arequipa, Francisco Ibáñez, claro, sí. Él es el que nos da, o Ambrosio Cateriano creo que también es. Creo que la bronquita venía de Arequipa. De Arequipa viene el tema de tomarnos de tontos, ¿no? O sea, y hacer una serie de cuentos, justamente, y poniéndonos como personajes de falta de inteligencia, pues, ¿no? Y comienza el tema ya del tema de los chistes camanejos, que yo reniego los chistes camanejos porque ¿cómo alguien va a contar siendo camanejo? O sea, bueno, dentro de la idea que yo tengo, o sea, es como que apoyar algo que para mí no es, ¿ah? O sea. Yo recuerdo cuando fui a estudiar a Arequipa, me he encontrado con amigos de diferentes lugares del sur del país, de Tacna, Moquegua, Cusco, claro, Puno, Arequipa Juliaca, es un crisol, digamos, ¿no? Hilo, Mollendo. Pero ¿cuál era el punto? Que si bien había comentarios para acá, o sea, como que había un apelativo para cada lugar, el camanejo siempre era el tonto, o el co, ¿no? El que hacía las cosas al revés. Sí. Y uno tenía que soplarse el chiste del camanejo. Parece que uno lo ha heredado. Digo, entonces, y eso se debe a que, como lo mencionas Ibáñez, pero estamos hablando de Ibáñez del siglo... de inicio del siglo XX. Claro. Que hace una tradición. Unos cuentos. Pero lo que pasa es que también es cierto que el camanejo era muy noble. O sea, el camanejo antiguo, te estoy hablando de siglos atrás, era muy noble e inocente. Yo creo que por el tema también había el hecho del tema de, bueno, anterior a lo que era la construcción de la carretera panamericana, de repente estábamos como que muy encerrados, digamos, aquí en Camaná, ¿no? Y no teníamos cierto acceso a cierta información, ¿no? Y de repente, ¿no? Yo digo, un camanejo que vaya en ese entonces a Arequipa, era como que cualquiera aquí de Camaná vaya pues, a Japón, a Nueva York, digamos, ¿no? Se podía sentir de esa manera, digamos. Yo digo en el sentido del avance, del choque tecnológico, del choque moderno que podía haber, ¿no? Y ha llegado hasta algunas décadas atrás ha llegado un comentario. Y lo han agarrado. Pero ¿no? ya actualmente no noto. En las personas mayores, o sea, de mi edad para arriba, cuando me encuentran de tiempo, me hacen alguna broma alusiva. Pero en las personas más jóvenes, no, porque ya ese tema... Ya con la globalización, con el tema también de que se rompen tabús y se rompen barreras que no deben haber. Entonces yo creo que eso ya está integrado. El ser camanejo ahora es motivo de orgullo. Totalmente. O sea, con toda la gente que tenemos, yo digo Julio Ernesto Granda, ¿no? Sin ir muy lejos. Bueno, siempre ha sido motivo de orgullo. Lo que pasa es que ahora tenemos que lo estamos valorizando más. Yo digo, alguna vez bueno... Yo también un poquito que renegaba en Arequipa, no solo de eso, ¿no? Sino del tema de que Arequipa, por decirlo, la gente, el pensamiento de la gente de Arequipa es como que muy, muy provincialista para decir Arequipa. Y no pensaba como región. O sea, dicen Camaná, nuestras playas, dicen, ¿no? Entonces, yo no veo un camanejo que quiera ser, o sea, o que se sienta, digamos,
arequipeño. O sea, no hay, no existe. O sea, no. Correcto. Sí. Yo supongo que los moyendinos tampoco. Lo que pasa, y acá hay un tema de identidad, porque en realidad sí es cierto que el Perú tiene Claro. muchas situaciones en común, pero o sea, la situación de Camaná es muy distinta a la de Mollendo. Y también es Claro. muy distinta a la de Arequipa, la misma forma de hablar. Hay costumbres que tenemos acá que no tienen allá y viceversa. Entonces, y eso no está mal, porque la pluralidad es muy buena, necesaria para poder tener diferentes puntos de vista. Pero sí, es cierto que me ha tocado escuchar personas que vienen de afuera que preguntan, ¿y tú dónde eres? O que me dicen, ¿no? Oye, ustedes que son de Arequipa, ¿no? Pero no lo dicen de mala forma, sino ustedes que son de Arequipa, ¿qué opinan? Y yo lo digo, o los amigos que estamos en una reunión, no, nosotros somos de Camaná, nosotros tenemos nuestra realidad acá local, obviamente estamos muy identificados con Arequipa, también tenemos situaciones en común, pero nosotros tenemos también una realidad pequeña acá. Me tocó algo gracioso a mí en Camaná, en Arequipa. Creían que el camanejo, bueno, yo nací en el 85, pero como que tenía la gente la idea que nosotros somos muy rurales. Me tocó conversar con personas que no sé si quizás no hayan venido nunca a Camaná, pero pensaban que, o sea, como que éramos muy rurales, ¿no? Y Camaná también tiene su parte citadina, ¿no? Correcto. Me decían por decir, chacras, bueno, el tema de, estamos muy vinculados a la agricultura, ¿no? Creo que la mayoría aquí en Camaná. Pero me decían el tema de la crianza de animales también he tenido, ¿no? Pero tenían la idea de que yo como que vivía en la chacra. No, yo vivo en el cercado, le decían, ¿no? Tengo mis abuelos, claro, o sea, no tienen esa idea del tema de Camaná muy ciudad, digamos, muy citadina, ¿no? Entonces lo tomaban como que, es más, como que estaba muy ligado a lo rural, ¿no? O sea, tengo la formación, he visto las costumbres, pero no necesariamente, o sea, Camaná es ciudad también, ¿no? O sea, tiene bastante de eso, ¿no? Y cuando llegué a Arequipa un poco que, o sea, la gente inclusive pensaban, o sea, te digo porque yo, por el dejo, ¿no? Pensaban que yo gritaba. Y yo gritaba No, porque... tú tienes el dejo bien marcado. Claro, no, Sí, yo sí. mi dejo no lo pierdo, ¿no? Pero trato, ¿no? Pero, o sea, la gente tiene esa idea, o sea, como que el dejo es por el tema de que como somos muy rurales, gritamos, como que hablamos a campo abierto. Ajá. Eso me dijeron, ¿no? No es mi dejo, yo así hablo así, o sea, así hablo, ¿no? Y es algo también, algo importante que tú has dicho, el dejo es lo único que nos diferencia de cualquier persona del mundo. Tú puedes ver una persona y por su forma de, su fisionomía, como lo ves, puede ser de un camanejo, digamos, ¿no? O una persona a pie puede ser de cualquier lugar del Perú, pero por su forma de hablar y las palabras que emplea, ahí sí yo creo que se puede notar quién es de Camaná, ¿no? Porque es única, o sea, nuestro dejo es único, se ha formado aquí en Camaná la manera y la forma de hablar, y bueno, es parte del mestizaje también que se ha dado, ¿no? Para que la gente sepa y que a veces es lo único que nos diferencia de cualquier persona de otro lugar del Perú. Y a veces mucho se toma el dejo de Camaná, me ha tocado que la gente piensa aquí en Camaná o lo relaciona como que el dejo es sinónimo de incultura, de chusquedad, me dicen, ¿no? O sea, que chusco, dicen, ¿no? O lo toman con algo de hilaridad, ¿no? Pero el hablar de la manera como uno habla es parte de nuestro patrimonio cultural que hemos heredado, ¿no? Correcto, sí. O sea, es de cómo hablaban nuestros abuelos, o sea, cómo yo voy a renegar o me voy a sentir ofendido o me voy a menospreciar de ver la manera como... Es como menospreciar los guachanacos. Exacto, Nuestra ¿no? expresión cultural más viva y más auténtica. Tengo un amigo que hablaba fuerte, tenía su dejo bien fuerte, bien pronunciado, ¿eh? Y él, o sea, era una persona muy alegre. Después de años estuvo trabajando fuera de Camaná y un día lo llamo y agarra y cero dejo, ¿eh? ¿Qué tal? No, uno espera, primo, ¿no? Que te diga cómo estás, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, un dejo neutro, totalmente neutro. Y yo me sorprendió porque él tenía su dejo fuerte. Y lo primero que le dije, dejé de hablarle, o sea, dejé de tocarle el tema por el cual había hablado. Le dije, primo, ¿qué ha pasado con tu dejo? Le digo, ¿te has mordido la lengua? No, normal, me dijo, así hablo yo. Me dijo. No, quizás, ¿no? O ha cambiado. Sí, y me lo voy encontrando después en el corso, ya como a las 8 de la noche. Ya un con corso sus traguitos. Ya con sus traguitos. Y el dejo pues de nuevo, le digo.
Diga, no es primo, volvió tu dejo, ¿no? Y llegué a la conclusión yo que el dejo, quizás también uno lo tiene, el dejo, y te evoca a cierta felicidad, ¿no? A cierto arraigo. No, y además te empatiza con tu, Claro. con tu amigo, con tu conterráneo. Has tocado una palabra clave, primo. El primito. Pero yo me acuerdo, en mi época, pero, o sea, y para atrás, mucho atrás, era socio. O sea, todo era socito. Y Socito. socio era el término identificatorio del camanejo fuera de Camaná. Se O sea, generalizó, ¿no? donde alguien te decía socito, ese es camanejo. Claro. Pero ahora es un poco más primo, ¿no? Sí, ahora primo, porque me ha tocado a mí algo raro esto de que si eres de Camaná y de repente llegabas a la Universidad de Arequipa y no conocías mucho a una persona de Camaná, digamos, del colegio, pero te lo encontrabas en Arequipa y ya era tu primo. Ya lo saludabas, ya. Porque encontrarse con un camanejo fuera ya era distinto. O sea, había esa intención. Ya te juntabas, ya la gente de todos los colegios ya se juntaba en Arequipa, ¿no? Ay, primo, ya en diferentes sitios, ¿no? Porque ya una manera... Pues, igual también el papá de tu amigo, no es pues señor, bueno, es tu tío, ¿no? Aquí en Camaná, ¿no? Y se ha tocado. Y hay otro tema que se guarda bastante en lo que es San José, más que todo. Lo he visto yo, lo he escuchado en el Cardo, y lo he escuchado sobre todo en las mujeres, de decirse hermano, hermana. Ah, sí, también, claro. Hay bastante de eso, hermano, hermana, ¿no? Yo creo que por un tema también ya de esto que era un poco más chico, ¿no? Digamos, ¿no? Y se guardaba ese tema de la afinidad, ¿no? Digamos, ¿no? Pero el primo ha quedado bastante, ¿no? No sé si en otros lugares también esto... Estamos llegando a la hora, Tim. Estamos llegando a la parte ya final del programa y hay que agradecerle al amigo... 57 minutos vamos, ¿o no? Sí, no, 10 minutos vale. 10 minutos. Está bien. Entonces todavía seguimos. Con espera de 2-3 minutos. Y también agradecerle, bueno, al amigo Alex Hilario, ¿no? Quien nos ha dado de verdad esta qué oportunidad. importante. Qué importante es Alex, está detrás de la cámara, pero qué importante es la labor que está haciendo de dar espacio, el soporte, ¿no? Soporte, espacio y la tecnología necesaria. Sí. Hemos querido hacer esto, Tim. Sí. Tú lo has querido hacer antes. No, yo quería porque, o sea, yo sé que nosotros tenemos bastante información y cosas que decir. Y bueno, ahora, gracias a Alex, hay el medio, ¿no? Y que la gente sepa y conozca. Son aportes, ¿no? Nosotros siempre hacemos aportes. Nos gusta, ¿no? Yo le decía a veces, ¿no? Qué bueno que ciertas cosas que conversamos, a veces en la plaza, a altas horas de la noche, sería bueno grabarlo, decía yo. O en la casa de nuestro amigo Juan Carlos. O en la casa de Juan Carlos Nos hemos reunido ahí para coordinar situaciones. Que se han hecho grandes cosas. La tertulia se va 2-3 horas. Ajá, y es bueno compartir información. Y decíamos... Oye, pero si esto que estamos conversando es como para grabarlo, hacerlo en una grabación. Un podcast, ¿no? Y que sirva, ¿no? Y que la gente sepa y conozca, ¿no? Y sobre todo es información, ¿no? Que la gente lo puede llevar de manera un poco, digamos, ya no lo va a encontrar en los libros, ¿no? Digamos, para que a la gente no se, no encuentre la barrera de llegar al libro, ¿no? También información que se da a nosotros de parte del... Y Camarón Lector también va a ofrecerla de esta manera. Ahora, si quieren los libros... La verdad, faltaba hablar de Camarón Lector, porque claro, efectivamente puede haber alguna confusión. Camarón Lector nace como un tema editorial. Camarón Lector nace como una propuesta de edición y publicación de libros. Ante una necesidad que vimos y hemos conversado. Y Camarón no había. Pues nosotros cuántas veces hemos querido publicar nuestros libros y efectivamente se podía hacer, pero había que ir a una editorial grande. ¿Y cuánto cuesta publicar, no? O sea, 500, 1000 libros, más o menos es muy costoso. Entonces dijimos, nosotros podemos hacerlo. Vimos la forma, ha habido contribución de cada uno de nosotros para llegar a tener el producto de Camarón Lector y ofrecer a los escritores de Camaná y de otras ciudades vecinas esta posibilidad de publicar a un costo menor y en tiraje menor, ¿no? Porque ya no había necesidad de publicar 500 libros, ya podemos publicar 100 libros. Claro. O 200. O 200. ¿no? Es la facilidad, digamos, ¿no? O sea, es parte de, ¿no? Ahora, así como Alex nos facilita, por decir, el tema de comunicar, nosotros también facilitamos el tema de publicar, ¿no? A la gente para que no lo vea como algo ajeno, algo lejano, algo extraño. En la mañana me ha tocado recorrer 3 colegios. En la municipalidad donde yo trabajo, he hecho un concurso de espacios de lectura. Y están de moda los espacios de lectura. Felicito al Colegio Faustino de Franco, al CEPET Alto Guarangal, a la Candelaria.
tienen sus espacios de lectura. Y yo supongo que otros también, ¿no? Pero bueno, no han participado en este concurso y ojalá que el próximo año lo hagan. Pero el tema es que dentro del aula ya tienen su espacio. En el colegio, en parte del patio, digamos, para las horas libres del recreo, tienen su espacio de lectura. O sea, tú al sitio que vayas del colegio tienes que tener acceso a un libro, ¿no? Entonces esto es algo bueno que se ha dado y bueno, ojalá que se replique en otros colegios porque es importante, ¿no? Y me da mucho gusto encontrar bastantes libros de la editorial de Camarón Lector. Nosotros también hemos venido donando, ¿no?, a ciertos colegios, pero lo que he visto a la mañana de verdad me ha llenado de gusto y de orgullo encontrar chicos que haciendo cosas que ni yo he hecho en el colegio. A mí, que yo soy afín a lo que es la literatura, ellos, hay gente que sale a su recreo y en el recreo pues no todo es lo que hacía yo solo jugaba pelota. Y por ahí la mujer es vóley, el hombre fútbol y no hay gente ya leyendo. Hay bastante gente leyendo, disfrutando de su recreo, disfrutando sobre todo la lectura, porque es un pasatiempo. Leer no es un castigo, el leer no es que te mandan a leer y estás leyendo por obligación, ¿no? Tienes que leer porque te gusta, ¿no? Y se está trabajando en ese sentido, sí, ¿no? O sea, en los colegios, tú me comentas, porque tú estás trabajando bastante cerca con los colegios, y me comentas que ya hay formas y hay colegios donde están incentivando de una manera atractiva, sí, agradable, para que los chicos se comprometan con la lectura. No obligada. Que no la vean aburrida, que no la vean una obligación. Claro, no una obligación, ajá. Y sobre todo, mira, a nosotros nos ha tocado leer de repente obras grandes de literatura clásica. Es lo peor, que te pongan que nos mataban. Lee Crimen y Castigo. El mío sí, Los Miserables. Libro, ¿no? O sea, pues. Y eso que hace que tú odies la literatura, o sea, que le des la espalda, ¿no? Ahora ya se ha entendido el tema, ¿no? De que para los jóvenes, inclusive vamos a empezar por el inicio, para los niños ya se les comienza a leer, o sea, ya cuentos infantiles, ¿no? Los que ya empiezan a leer ya se les da una literatura acorde a su edad. Y con temas locales, ¿no? Como tiene Camarón Lector justamente, para que ellos, si tú les hablas a los niños del río, si les hablas de los camarones, si les hablas de la choca, al toque. O sea, en un ratito los niños se van a asociar en su entorno. Entonces van a agarrar ese gusto por la lectura. Ahora, no es leer por leer, pues. Una persona que lee, o sea, si tú eres joven y lees, y empieza a leer por lo que te gusta, ¿no? Cuando vas a estudiar, se te va a hacer facilito estudiar. Es como ir al gimnasio, yo digo. Correcto, para eso está Camarón Lector. Para eso está Camarón Lector, para facilitar, ¿no?, la Ajá. lectura, pero sobre todo facilitar que la literatura camana se pueda difundir, primero en nuestro medio, que es como hemos empezado nuestro proyecto, nuestro trabajo, y luego, bueno, tratando de salir. Tenemos ya puntos de venta en Arequipa. Tenemos puntos de venta en Arequipa, para que la gente sepa, los que nos han seguido hasta este momento, tenemos gente fiel que nos está siguiendo la transmisión. Estamos vendiendo en Arequipa, ¿no? Estamos en Trilobites, en la calle San Agustín. Tenemos un stock agotado, vamos a volver a proveer libros, y estamos también en el Franco. En Autoservicio Franco de la avenida Emel. Sí, tenía que ser la Emel. Sí. Estamos ahí con Para los cabalejos que están en Arequipa, Emel está justo en Yanaguara, de la avenida Ejército, bajando hacia lo que es la plaza Libertad de Expresión, al parque. Libertad de Expresión, baja directo. Claro, justo ahí está el Franco, el primer Franco, claro, el más conocido. Del seguro de Humacoyo sigues en línea recta hacia la avenida Ejército. ¿A la avenida Ejército? Y ahí vas a encontrar libros de Camarón Lector. En el Costo también, el Autoservicios Costo. Sí, vamos a entrar al Costo también, pero ahorita estamos ya en Franco. Y es lo que queremos, ¿no? Porque si estás en Arequipa, o sea, también para que la gente si quiere algo de Camaná, no solo quieran bollitos, no solo quieran humitas, también para que si quiere un libro ya está a la mano, ¿no? Justamente Gina Corrales Márquez, mandamos un saludo para ella. Saludos, Gina. Qué lindo escucharlos, comentar sobre Camaná y los cabañas. Grandes éxitos, muchas gracias. Gina, de buena manera también para Giovanna Segarra Cabrera. Giovanita, nuestra gran amiga Giovanna, de la Asociación Cultural José María Morante, la gran artesana de los... Perfil bajo, Giovanna, pero es una talentosa, Giovanna. La tenemos que tener acá. Sí, cualquier rato. La tenemos que tener acá, Giovanna. En su plaza, decirlo. Sí. También para la señora, mi mamá, ¿no? Marixa Cueva Pino, que nos está viendo. Envío un saludo
para ella y a todas las personas que nos han seguido a lo largo de la transmisión, ¿no? A veces es difícil hablar de Camaná en el sentido, yo digo, ¿no? En el sentido de que solo en noviembre es cuando de repente nos acordamos. Nace el camanejismo nace en noviembre. El camanejismo, ajá, claro. A fines de octubre. Sí, y también nos han hablado mucho, Milton, que más adelante de repente nos han criticado, y hay que decirlo, que solo hablamos de lo bueno de Camaná. Pero eso es porque somos camanejistas, pues, ¿no? Pero también ya tocará el momento para hablar de las cosas malas aquí en Camaná, porque como camanejos, como sociedad, como personas, cometemos errores, ¿no? Cometemos errores y ya más adelante en otros programas vamos a tratar de hablar un poco más de ello, ¿no? Por decir, el tema medioambiental que tiene sobre todo esto Camaná, ¿no? Hay un tema con el entorno que hemos tenido, que la gente ya debe conocer y saber, ¿no? Como es el tema de la depredación, que nos hemos equivocado, porque hay costumbres que hemos heredado por años, pero hay momentos que esas costumbres se tienen que parar, ¿no? Por decir, el tema de la extracción de la macha. Ah, bueno. Es un ejemplo. Sí. Igual tenemos que hacer con el camarón. Igual con ciertas especies. Hay cosas que son necesarias comentarlas porque son o sea, disculpa, con el tema de la choca. La desecación de los humedales, muchos nos critican por eso, y la gente, bueno, el hecho también que lo que hemos tocado hoy día el tema de quién es camanejo y quién no, o sea, esas son cosas que hay que tocarlas, ¿no? Porque en los colegios sobre todo esto a veces se da, ¿no? O es un secreto a voces, hay cosas que no se dicen, pero es bueno que la gente debe saberlo, ¿no? ¿Quiénes somos los camanejos en realidad? O sea, la gente que realmente ya somos parte de una ciudad de 60.000 o a más de 60.000 pobladores, ¿no? Y esto nos va a servir sobre todo como un estudio a futuro que podamos tener, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que ya hemos conversado. Se nos están quedando cosas, pero tampoco. Sí, y yo creo que tampoco podemos tener. Lo que pasa, y es necesario aclararlo, amigos, es que hemos venido a conversar, no tenemos un libreto, no tenemos. No hemos hecho libreto, eso es importante. Personalmente he estado todo el día trabajando, como también por WhatsApp nos comunicamos en el día. Tú también has estado. Tú me llamas, yo te corto, estoy ocupado, yo te llamo, tú me cortas. Y así ocupado. Solamente por WhatsApp hemos coordinado qué hablamos, hemos salido de la fiesta de Camaná. Tú dijiste, bueno, hablemos de Camaná y los camanejos. Era justamente y de ahí eso, ha salido el tema. Ya habíamos hecho un recuento. Y todo lo que estamos conversando, bueno, lo tenemos en lo que hemos podido aprender todos estos años que venimos hablando de Camaná, pero no tenemos ningún libreto y espero sepan comprender si nos hemos olvidado de muchas cosas, pero claro, todo esto es espontáneo, con cariño a nuestra tierra, y vamos a seguir haciendo este programa Team los viernes todos los viernes 8:30 aproximadamente. Gracias a ILAX TV. Nuestro programa se llama Camarón Lector Podcast. Claro. Camarón Lector Editores es nuestro tema literario y no queremos cambiar nuestro nombre, nuestro corazón que tenemos ya con nuestro emprendimiento inicial. Solamente ahora somos Camarón Lector Podcast por un tema de este programa. Y de estar transmitiendo algo que queremos hacer. Sí, para la próxima edición también vamos a traer unos libritos. Quizá podemos empezar a hablar de nuestros libros, de los libros de otros escritores también. De otros escritores, para que empecemos con otros escritores, con los más antiguos, tal vez. Con los más antiguos, los que ya no están con nosotros, algunos. Y también vamos a sortear, ¿no? Para que también la gente, yo siempre regalón, disculpa, Milton. Pero es que a veces los libros tienen que llegar a la gente, ¿no? Y esta información que hemos dado es bueno que la gente sepa, ¿no? Porque yo digo, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cuánta gente ha habido en la Plaza de Camaná a las 12 cantando? Esperando las 12, la gente. Yo me pongo a pensar, yo estaba ahí, yo estaba en la plaza varias veces y digo, ¿no? ¿Qué siente la gente, no? O sea, ¿qué siente la gente a las 12 que está en la Plaza de Camaná cantando el himno, no? O sea, yo digo que en ese momento hay que ayudar, hay que la gente se sienta orgullosa, ¿no? Que cante con sentimiento el himno. Sí. Y que sepa, o sea, que toda la gente que está ahí. Hay mucha gente que sí. Pero hay otros que están bien distraídos. Que están bien distraídos, o que son camanejos, o por ahí se dejan influenciar con otro tipo de cultura. Y en eso sí hay que admirar y destacar el civilismo y el cariño que tiene el arequipeño con su ciudad, que cuando tú vas al aniversario de Arequipa, donde me ha tocado la serenata,
el ciudadano de Arequipa sí, o sea, canta su himno a voz en cuello y con todo orgullo, Claro. y no hay acá que estoy distraído, no. Eso No, es lo que claro. tenemos que nosotros aprender Ujú. del arequipeño, porque querer a tu tierra es algo básico para que puedas luego hacer diferentes cosas. Si no Tu tierra quieres lo que tuyo. no hay necesidad de que hayas nacido en ella, Así como es, me así pasó es. a mí. Yo soy un Claro. ejemplo. Yo soy un No, ejemplo pero- de que, en el sentido de que no he nacido. Pero no, Y o sea, lo tuyo es de unos días, nomás 2 días hasta que No, llegaste pero y te igual, inscribieron. o sea, Pero hay podido- personas que yo- sí yo- han venido Claro. adultas y quieren mucho a Camaná. pero Tengo y amigos. han hecho mucho por Camaná. Claro, y han hecho mucho. Claro, también han ¿Quién? Disculpa, recibido esto- bueno y malo, pero a pesar de todo quieren a Camaná. Yo te digo una cosa, cuando hablan de alcaldes de aquí de Camaná, por decir esto, mucho salta el nombre de don Alberto Murillo Mora. Claro, no era Camanejo. No era Camanejo. Y Exacto. es considerado uno de los mejores alcaldes de Es Camaná. considerado, ajá, para que la gente Así sepa, es, ¿no? sí, sí. Y así como él, muchos, muchísimos, ¿no? Muchísima gente, porque Camaná, no solo a partir de la Fundación Española en adelante, sino que mucho antes es, o sea, un ir y venir de gente. O sea, siempre la gente va y viene de la costa a la sierra, ida y vuelta, ida y vuelta. Por eso es que tenemos los caminos antes de los arrieros, ¿no? Inclusive, ¿no? O sea, el tema de los corralones que tenemos en Arantas, de corralones de llamas, ¿no? O sea, Sí. corralones de llamas, o sea, con el tema del intercambio, del trueque que se manejaba antes, ¿no? O sea, por eso es un ir y venir de civilizaciones. Yo creo que es muy importante saber, ¿no? Saber el mestizaje que somos, que tenemos el quechua, el aymara, el puquina como lenguas madres, ¿no? Y me dicen, no, acá solo se habla, digamos, ¿no? El camanejo solo habla español, ¿no? Pues, ¿no? ¿Cuántas palabras tenemos aquí en Camaná que son quechuas? Correcto, sí. Y son camanejimos, y la gente, el tema... Pampallito. Pampallito, lujma, la palabra luma, humita, no, que humita a la gente, no. O huminta, de huminta es quechua, yo digo, y la gente no sabe. Chimbador, viene de la Chimbador. chimba. Claro. La chimba también tiene origen. Claro, o sea, todo, o sea, somos un mestizaje y o sea, una mezcla como se ha dado justamente de mezcla Huacacha. estacu, huacacha, tantos términos, ¿no? Y los nombres, el mismo Quilca, Camaná, Claro, Ocoña, son nombres castellanizados. los topónimos. Uraski, los topónimos. Ocoña. Ocoña, Huacapuy, Puchún, O sea, nos cansaríamos. Puchún, que de repente está buscando de dónde viene el nombre Puchún. De Pucho en quechua significa como resto. Ajá. Y puede ser resto, digamos, de. Según lo que, bueno. lo Hay que una he visto, versión, sí, hay una una versión versión. de que el resto de agua del río que va como que a la derecha, sí. hacia ese Hay son, una ¿no? versión. Pucho, ¿no? O puede ser de que viene de Pachana, ¿no? Porque la gente de Pachana es la que bajaba y se establecía en la zona de Puchún. O sea, hay varias versiones, ¿no? Pero somos una mezcla y hay que estar abiertos, yo creo, a todo este tipo de información para saber quiénes somos, ¿no? Porque al final nos hemos quedado, creo que con ciertas cositas que nos han enseñado en el colegio o hemos repetido por años y no creo que eso no se debe dar, ¿no? Bueno, hemos llegado a la parte final. Volvemos a No hemos agradecer. ensayado despedida. No hemos ensayado nada. Y eso es bueno, ¿no? Porque, o sea, nosotros, ¿qué es lo que hemos quedado? Tratar de dar información y mostrarnos tal como somos, ¿no? Bueno, el día de hoy se ha dado de que Juan Carlos Gamarra no está acá, pero Juan Carlos tiene muchas cosas que decir, ¿no? Sí, tiene mucho, tiene mucho. Inclusive gestor cultural antes de que yo empiece. Él ha sido el primero de los Sí. de los venteaus, De los como nos venteaus, llamamos como nos inicialmente, llamamos, y luego pasamos a ser camarón lector. Pero claro, o sea, Juan Carlos tiene mucho que aportar y seguramente ya en la próxima va a Es estar. uno de los primeros loquitos, ¿no? Que se meten Los a primeros hacer, venteaus. se meten a hacer cosas por Camaná. La gente dice, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué haces eso? ¿Qué Ese es un quieres? venteado. Pierdes tu tiempo, está venteado, está loco. Y dice, no, pero nos gusta, pues, ¿no? Hay gente que de repente tiene afición a los gallos, a los caballos, al fútbol. Nosotros nos gusta este tema de la historia, nos gusta este tema de lo que es la cultura, ¿no? Y hemos tenido muchos amigos, inclusive, que han estado años caminando con nosotros, ¿no? Y tienen el mismo gusto, el mismo don Rudy Salazar Carnero, el mismo don Augusto Morovejo. Qué don bien hubiese Atilio caído Riego. acá Rudy Salazar. Don Rudy estaría ahí sentadito, Sí, sí, pues, sí. don Rudy, o sea, así con su hipo, con sí. todo. Qué bien hubiese caído, bueno. Sí, bueno, pero así se da, ¿no? Pero yo siento a veces que está acá al costado de nosotros, siempre, inclusive los que hemos salido, yo he salido muchas veces con él, también salíamos, ¿no? A lo que es a vender libros. Hacer la venta y a vender declamaciones que él libros, hacía todo espontáneamente. espontáneamente, ¿no? Y ya, ¿no? Pero bueno, son temas que se dan, ¿no? Y seguimos, bueno, seguimos en la lucha y todo, ¿no? ¿Nos vamos, Tim? Nos vamos ya, nos vamos. No, nos vamos ya, de verdad, nos despedimos
del programa y esperando que este sea de su agrado y bueno, véanlo en su totalidad si pueden, de verdad, en las diferentes plataformas, ¿no? Si pueden en YouTube o por el mismo Facebook también. Estamos en TikTok, Facebook y YouTube. Bueno, está con los audífonos. Me parece que estamos en, sí, estamos en las tres plataformas. Ajá, estamos en las 3 plataformas y bueno, esta ILAX TV. entrevista. ILAX TV. ILAX es todo junto. El Genaro Delgado Parker. El nuevo Genaro Parker de Camaná. El dueño del canal y nosotros, bueno, hemos venido a... Muchas gracias, amigos. aportar. Y estaremos viéndonos el próximo viernes, 8:30. Así vamos a tener un poquito tema. adelante. Vamos a ver qué tema. Si nos ponen en la semana de repente qué tema quieren tocar de la historia de Camaná, algo. Nosotros vamos a sacar un flyer publicitario. Trataremos de cubrir lo que Pero se ya pueda. manejamos la mayoría, pues, Sí, manejamos la mayoría desde nuestro punto de vista, yo creo. Y si quieren hacer preguntas, lo que quieran saber sobre. No es que sepamos todo, ¿no? Pero es que somos los únicos, creo que, o de los pocos que hacemos historia de Camaná. Porque hay gente que, mira, o sea, no saben Los pocos que cositas quedamos, muy. porque ha habido importantes atrás, pero ya estamos quedando. Ajá. Hay gente que no sabe mucho de su misma historia de su familia, a veces quiere saber, me ¿Nos pregunta. despedimos o no nos despedimos? No, está bien. No, despedimos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es agua o no? No ha sido agüita. Ya listo. No,